Ahora vamos a ver esto mismo que acabamos de explicar recién en el triángulo rectángulo, de las relaciones entre las funciones trigonométricas de dos ángulos complementarios, lo vamos a ver en la circunferencia trigonométrica. Fíjense, ahí tengo la circunferencia trigonométrica de radio 1, ¿cierto? Ahí tenemos, bueno, los ejes coordenados, 1 menos 1, así que ahí está la circunferencia trigonométrica. Observemos que en este simulador tenemos la posibilidad de hacer clic en ese punto rojo, que es un control gráfico, y variar el ángulo original alfa, que acá está indicado con el radio vector unitario. Está indicado el radio vector unitario de ese ángulo original, que por el momento está en el primer cuadrante, y es un ángulo pequeño, pero puede ser todo lo grande que queramos nosotros, porque se puede mover y trasladar a cualquier punto de la circunferencia trigonométrica, o sea, cualquier valor le podemos dar en este simulador. Pero volvamos a la escena original. Ahí tenemos un ángulo alfa ahí, marcado en amarillo, y es un ángulo pequeño del primer cuadrante. Entonces, acá podemos ver que se genera un triángulo rectángulo. Acá podemos ver, bueno, por supuesto hay dos triángulos rectángulos que son congruentes. Acá hay un triángulo rectángulo. Ya sabemos que el radio vector unitario proyectado sobre el eje Y es el seno y proyectado sobre el eje X es el coseno. Entonces queda bastante claro acá que siendo este alfa, acá tenemos el seno de alfa, este radio vector, este vector acá, seno de alfa, 0,35, pongámosle, ¿no? Porque acá tenemos graduado de 0,2 en 0,2 cada cuadrito, en 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, la circunferencia trigonométrica. Ahí tenemos el seno de alfa, y el coseno de alfa es este otro vector, en verde ahí, o sea, la proyección del radio vector unitario sobre el eje X es el coseno, y sobre el eje Y es el seno. Esto ya lo venimos viendo desde que empezamos a hablar de circunferencia trigonométrica. Entonces, ese triángulo que ven ahí, que ahora lo marco con un punto, vamos a ver que es congruente con este triángulo que está acá. Y ahí tenemos en rojo el complementario, en rojo el radio vector unitario, podríamos decir, del ángulo complementario al azul, que es el alfa. Ahí tenemos el radio vector unitario del alfa, y en rojo tenemos el radio vector unitario del complementario de alfa. O sea, acá está todo en radianes, pi sobre 2 menos alfa. Ahí podemos ver cómo dice pi sobre 2 menos alfa, pi es 180, así que 180 sobre 2 es 90, pi sobre 2 es 90. 90 menos alfa es el complementario de alfa. Acá lo vemos con un arco de fondo anaranjado. Ese es el ángulo relacionado con alfa. O sea, tengo uno que es el original, que es el alfa en azul, y el relacionado con alfa acá en rojo. Si es cierto de que este ángulo acá en anaranjado es el complementario de alfa, significa que sumándole alfa se llega a los 90 grados, porque esos son dos ángulos complementarios. Cuando dos ángulos son complementarios es bastante evidente de que la suma de los dos es igual a 90 grados. Por lo tanto, acá habría un ángulo congruente con alfa. Le voy a poner alfa prima porque no es el mismo ángulo, pero mide lo mismo. O sea, tiene la misma amplitud angular, pero bueno, no tiene las mismas dos semirrectas que lo forman, no está en la misma posición del plano, etcétera, etcétera, pero mide lo mismo. Entonces, ahí se puede ver cómo lo que le falta a este alfa o alfa prima para llegar a 90 es lo que está acá en anaranjado. Entonces queda claro de que ese radio vector marcado ahí en rojo es el complementario, este ángulo vector ahí es el complementario de alfa. Fíjense que si muevo esto también, fíjense, si alfa lo achico más y más y más y más, otra vez nos encontramos con que estos triángulos son congruentes. Este de acá y este de acá son congruentes, o sea, idénticos, ¿no? O sea, otra vez el ángulo en anaranjado acá es 90 o pi sobre 2 menos alfa, de manera tal que acá habría un angulito igual a alfa. Esta relación se sigue manteniendo siempre, o sea, yo podría al ángulo original darle cualquier valor. No lo voy a hacer porque va a complicar, pero supongamos que el alfa fuera, qué sé yo, 80, entonces el complementario sería 10, ¿no? Incluso se podría pasar al segundo cuadrante, el ángulo podría tomar cualquier valor y siempre se cumplirían estas identidades que vamos a probar ahora. En el caso de los complementarios, que el seno del complemento de alfa es igual al coseno de alfa, o que el coseno del complemento de alfa es igual al seno de alfa. Lo mismo que vimos con el triángulo rectángulo, pero ahora lo vemos con la circunferencia trigonométrica.
Y uno podría decir, bueno, pero ¿para qué verlo con la circunferencia trigonométrica si ya lo entendí con el triángulo, rectángulo, las relaciones entre las funciones seno y coseno de dos ángulos complementarios? Pero va a ser útil porque en adelante vamos a seguir con este simulador viendo todo el resto de las razones, no solamente de los ángulos complementarios, sino otras categorías más, que se lo adelanto brevemente, pero que lo vamos a desglosar ahora en este video. Después vamos a ver los ángulos suplementarios, los ángulos que difieren en 180, los ángulos opuestos, qué significa eso, y las relaciones de ángulos que difieren en pi sobre 2 o en 90, que suman 3 medios de pi, o sea, 270, que difieren en 3 medios de pi, o sea, en 270, bueno, muchas categorías, que son 7 en total, están también perfectamente descriptas en el apunte en papel, en el apunte en Word está todo bien explicado, pero con esto lo vamos a ver mucho mejor, con el auxilio del simulador lo vamos a poder explicar mucho mejor los videos. Entonces sigamos con los complementarios. Vamos a elegir ahí la relación entre funciones trigonométricas de ángulos relacionados entre sí, en este caso complementarios. Y ahí podemos ver dos ángulos complementarios, como estábamos diciendo recién. Y notamos lo fundamental, que es que este triángulo rectángulo es congruente con este. Entonces, si yo lo dibujo esto en una hoja, lo voy a tratar de dibujar con un compás bien prolijo, pero la idea va a ser de que se note que hay un cateto menor, 1, pongámosle así, y un cateto mayor. Que se note claramente la diferencia, porque si lo pongo así de 45 grados o de 40 grados, de pronto los catetos son casi muy parecidos y no me va a servir para lo que yo quiero usar ahora, la circunferencia trigonométrica, que es para probar estas equivalencias entre las funciones de los dos ángulos complementarios. Para ello, marco con el cateto menor con un guión, el cateto mayor con dos guiones. Bueno, lo mismo pasa acá. En este triángulo congruente con el anterior, rectángulo, este es el 1 y este es el 2. O sea, está claro de que el 1 de acá es igual al 1 de acá y que el 2 de acá es igual al 2 de acá. Eso está bastante claro, ya que los triángulos, ya hemos razonado, son congruentes. Esos dos triangulitos rectángulos. Entonces, lo que viene ahora es inmediato, cómo se demuestran estas relaciones. ¿Por qué? Porque yo agarro el ángulo alfa, ya lo dijimos recién. Proyecto este radio vector unitario sobre los ejes coordenados y leo el seno y leo el coseno. En el eje Y el seno de alfa, en el eje X el coseno de alfa. Son claramente el seno de alfa este cateto 1 y el coseno de alfa este cateto 2. Bueno, ahora yendo al complementario, ocurre algo similar. O sea, agarro el pi sobre 2 menos alfa, cuyo radio vector unitario estamos viendo que es este, ¿cierto? Lo proyecto sobre el eje Y y tengo el seno de pi sobre 2 menos alfa. Ahí se ve claramente. Y lo proyecto, ese radio vector unitario, el pi sobre 2 menos alfa, sobre el eje X y tengo el coseno de pi sobre 2 menos alfa, que son el cateto 1 y el cateto 2 del otro. Entonces se puede ver perfectamente y probar estas relaciones. El seno de pi sobre 2 menos alfa, que sería este cateto grande de acá y positivo, ese, es igual a ¿qué? En el otro triángulo, al coseno de alfa, grande y positivo. Y de la misma manera se probaría que el coseno de pi sobre 2 menos alfa, cateto menor, proyección del radio vector en rojo sobre el eje X, coseno de pi sobre 2 menos alfa, que es de alfa, es igual al cateto menor de este otro, o sea, al seno de alfa. ¿Ven? Se ve claramente. Y los dos son positivos, ¿ven? O sea, el coseno de pi sobre 2 menos alfa es igual al seno de alfa. Exactamente igual. Y esa relación se va a cumplir siempre en la medida de que los ángulos sean complementarios. Así que yo no me voy a salir del primer cuadrante, pero si me saliera, no se dejaría de cumplir. O sea, si me paso para el segundo cuadrante, esta identidad se va a cumplir siempre, estas identidades, para cualquier valor de alfa, no solamente para el primer cuadrante. Lo que pasa es que nos cuesta pensar en el complementario de un ángulo del segundo cuadrante, pero lo tiene. Qué sé yo, por ejemplo, si vos le ponés acá un ángulo original, alfa, en azul, que valga, no sé, 150 grados, por ejemplo. Entonces, si este vale más 150, el azul, el ángulo que sería complementario de ese, al más 150, lo que hay que sumarle para que entre los dos sume 90 grados, el complementario, sería este ángulo de acá, que ven acá en anaranjado, cuyo radio vector unitario está en rojo, como siempre, que es el relacionado con el azul. El rojo, respeto los mismos colores que están en el apunte. El original, el alfa, en azul, y el relacionado con él en rojo. Entonces acá, este sería, por ejemplo, menos 60.
¿cierto? Menos 60, el rojo de acá. Entonces si hago más 150, más menos es menos, menos 60 queda más 90. Se siguen cumpliendo que son complementarios. Como es medio extraño, no lo voy a hacer, así que para las explicaciones no me voy a salir del primer cuadrante para el ángulo original alfa en azul en el simulador. Voy a estudiarlo acá nada más, ¿no? Pero si lo estudiara en cualquier punto, créanme que se sigue cumpliendo perfectamente. Hagan la suma de esos dos ángulos y van a ver el ángulo que está en amarillo, que es positivo, y el ángulo que está marcado acá, el anaranjado, que es negativo, y van a ver que suman 90 grados. Así que eso se cumple siempre, no nos preocupemos por eso. Bueno, ahí ya queda aprobado estas relaciones de los ángulos complementarios.